a lo que vinimos. Vida de Sócrates de Antonio Tobar. De Sócrates, el filósofo, claro, evidentemente a eso se refería, aparte que, vamos, la portada no deja duda. Sócrates, como decía, no dejó nada escrito, por lo menos que se tenga constancia, y posiblemente ni aun con constancia sin ella no dejó nada escrito, por una sencilla razón, porque él de alguna manera despreciaba, vamos a decir así, despreciaba lo escrito, o por lo menos no le convencía. Él consideraba que aquello que quedaba escrito condicionaba el pensamiento, ¿no? Y eso pensaba que era mucho más espontáneo, mucho mejor el diálogo, el contraste de pareceres, el método socrático, que él es el que empleaba, que era de preguntas y respuestas, esa dialéctica socrática. Él consideraba que esto era mucho mejor y él enseñaba de esta manera. Por lo tanto, no estaba a favor de dejar nada escrito, no dejó nada escrito y posiblemente no se encuentre nada escrito de él. En esto tiene una cierta semejanza con el caso de Jesucristo, que sepamos, hasta ahora tampoco dejó nada escrito. Entonces, ¿cómo sabemos qué referencias tenemos de la vida de Sócrates? Pues las referencias, como decíamos antes con el caso de Jesucristo, nos viene a través de sus discípulos. En el caso de Sócrates, pues nos pasa igual. Va a ser sus discípulos y también, claro, los historiadores de la época hay referencias a él, incluso los dramaturgos, las comedias, etcétera, etcétera. Aparece como personaje, en unas se le pone mejor, en otras peor. Platón, evidentemente, Platón es una referencia absoluta para conocer a Sócrates. Sócrates personaje y Sócrates filósofo, que son en la vida de Sócrates no se pueden desligar. Es lo mismo, aparte que Sócrates es un hombre que vive lo que piensa, vamos a decirlo así. Él vive a través de un código moral que de alguna manera predica, pero también se lo aplica a su propia vida, ¿no? Lo primero que tenemos que ver, o lo primero que el libro hace es te habla de todas esas referencias en las que se hacen sobre Sócrates y va desgranando el grano de la paja, lo que puede ser histórico de lo que no es, lo que podemos considerar histórico de lo que podemos considerar mítico, lo que es más o menos verdad o es una exageración. Sócrates tuvo, igual que tuvo discípulos, tuvo muchos enemigos también. No solo los sofistas con los que se enfrentaba, y él era el método contrario en cuanto a enseñanza, aunque luego hay ideas que prácticamente compartían, ¿no? Lo de la formación, etcétera, educación, el ciudadano, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, con visiones muy diferentes, con intereses muy diferentes. Y eso es lo que le lleva al enfrentamiento continuo con los sofistas, ¿no? O por lo menos eso es lo que la historia nos ha dejado. Era un hombre, ya digo, que tenía también muchos enemigos dentro de Atenas. Él es un personaje muy apegado a la ciudad de Atenas. Prácticamente no salió de Atenas, salió solo por obligación y un viaje que hizo a Delfos y nada más. Él vivió siempre en la ciudad de Atenas, era un ateniense convencido, era su mundo. Y esta ciudad, que también tiene un protagonismo enorme en esta biografía de Sócrates, Atenas es otro personaje más e importante de la biografía de Sócrates.
te cuenta que era una ciudad llena de envidias, de rencores, y posiblemente esas envidias, esos rencores, fue de los que Sócrates acabó siendo víctima. Aunque el final, que más o menos es conocido, el final de Sócrates bebiendo la cicuta, condenado a pena de muerte y infringiéndosela a él o haciendo él de sí mismo de verdugo, yo tengo la sensación, una vez leído el libro, que no le importó demasiado morir, ¿no? Que yo creo que ya él tenía toda su trayectoria personal hecha, estaba viendo que Atenas iba hacia una deriva, él tenía un gran amor, vuelvo a repetir, a su ciudad y a todas sus tradiciones, y entonces estaba viendo que había una deriva decadente, y él en un discurso del final ya de su vida y tal, ya también lo dice, que hay una deriva decadente, que él no se siente cómodo. Yo creo que se siente que ha cumplido un ciclo, aparte de mantener esa rigidez moral que él tenía de deberse a las leyes y cumplirlas, porque él también, no sé si es sabido, aquí también se cuenta perfectamente que tuvo opción de no haber, de no tener por qué haber sido condenado a pena de muerte. Tuvo opción del destierro, tuvo opción de poderse haberse marchado, de haber huido, le dieron esa opción, estaba todo preparado, y él sin embargo no quiso. Él quiso cumplir la pena, se la aplicó y así fue, ¿no? Además de contarnos su vida, las relaciones con su esposa, relaciones difíciles, porque era una mujer de carácter fuerte y, en fin, aunque como él bien decía, bueno, cada uno tiene lo suyo, y también esto sirve para que uno, cuando le preguntaban cómo puedes aguantar a esta mujer, cómo puedes aguantar estas humillaciones, etcétera, decía, bueno, esto también le da a uno fortaleza, esto también uno no debe huir, esto también le da fuerzas para enfrentarse a la vida y al pensamiento, etcétera, ¿no? Digo su filosofía, evidentemente, porque Sócrates es un filósofo, sobre todo, más que nada, se centra la biografía en los últimos años de Sócrates, porque en los años anteriores pues se tienen menos referencias. Bueno, muy recomendable Sócrates, su vida, otro mundo más, si os interesa la filosofía, si os interesa el personaje, una lectura muy, muy recomendable. Hasta otra, amigos.